Continuamos con más de Primera Página. Recuerden que en este bloque hacemos referencia a sus dudas, sugerencias y comentarios a través de las redes sociales, así que ya pueden emitirlas a través de @Primera Página y la etiqueta Primera Página con respeto hacia nuestro invitado. Para aclarar algo que estoy viendo mucho en redes sociales, la activación del TIAR, hablan por acá, hablan de la Organización de Estados Americanos. Sí, es el Consejo de la Organización de Estados Americanos quien impulsa el TIAR. Sin embargo, no todos los países adscriben este tratado interamericano, pero sí depende de la Organización de Estados Americanos. En el segmento anterior dejamos una pregunta en el aire. ¿Es más justo el temor o es más justa la prevención que tiene la oposición con el tema de China, Rusia, Cuba y Turquía que la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con el tema de los Estados Unidos, que ha sido criticada por la oposición venezolana? Es decir, aquí hay un asedio. Han acusado ambas partes un asedio. La oposición de China, Rusia y Cuba. Y el gobierno por parte de los Estados Unidos y los 18 países que rechazaron la presencia del representante de Venezuela o del gobierno del presidente Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos. ¿Es más justa una que otra? Mira, primero que las relaciones internacionales fueron totalmente ideologizadas durante todo el régimen tanto de Chávez como de Maduro. ¿Qué quiero decir ideologizada? Tenían que buscar como una especie de tratado de Versalles el culpable de toda la catástrofe que ya ellos mismos estaban anunciando cuando, como cual caballo de Troya, utilizaron la llegada de la democracia al poder para destruirla. Entonces tenían que buscar el enemigo. ¿Cuál era el enemigo? La guerra económica del imperialismo, los Estados Unidos. Pero resulta que en la democracia nosotros normativizamos y establecimos una relación muy de respeto, pero muy en beneficio de los intereses de Venezuela y de América con los Estados Unidos. Rómulo Betancourt, cuando fue a Washington y se entrevistó con el presidente Kennedy, y después posteriormente incluso en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo un debate sobre las restricciones de las cuotas de exportación del crudo venezolano al mercado norteamericano. Y nosotros tuvimos ahí una posición muy nacionalista. En la primera etapa, Rómulo Betancourt habló de una frase que se llamaba con los Estados Unidos ni con desplantes provocadores, sino con una actitud correcta, como la asumió Rómulo Betancourt, que tuvo que confrontar tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, y después, posteriormente, en los gobiernos democráticos, hubo relaciones de respeto, pero en beneficio nuestro y en beneficio de América con los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Y yo no es que le tenga la pro a Rusia ni nada por el estilo. Nosotros hemos dicho que en un gobierno democrático de verdad, las relaciones económicas que se puedan tener con las empresas petroleras rusas, que sean autorizados por la Asamblea Nacional, esas contrataciones van a ser obviamente respetadas. Nosotros tenemos, acuérdate que fue en un gobierno democrático que se abrieron las relaciones por primera vez cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de manera tal de que no hay esa animadversión. Lo que sucede es que en este momento hay una abierta disposición de apoyo a Nicolás Maduro y hay presencia sin autorización de la Asamblea Nacional de asesores, en donde han venido incluso hasta equipos militares y con la intención de montar en La Orchila una base aérea. Lo que pasa es que ha habido reacción internacional y al final de cuentas, tanto los Estados Unidos como Rusia se reúnen y cada uno de ellos tienen sus intereses geopolíticos, entonces bajan la presión, como fue en este caso concreto, cuando incluso militares del Pentágono llamaron a militares rusos y le dijeron, mire, paren eso de que ustedes quieren montar una base aérea en La Orchila, porque eso nosotros no lo vamos a permitir. Diputado, entonces, fíjate tú, sí hay diferencias. Sí, diputado, usted ha hecho referencia a que la presencia de asesores rusos en Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Estamos hablando del mismo caso del intento de entrada humanitaria sin la aprobación del gobierno de Nicolás Maduro. No, mira, es que lo que pasa es que la misma Naciones Unidas declaró que en Venezuela existía el peligro de 7 millones de personas que estaban en una situación precaria en materia de ayuda humanitaria y se habló de la emergencia humanitaria compleja porque no es el producto de un desastre natural ni de una guerra, sino de una mala política y de una decisión aviesa de parte del régimen de Maduro. Entonces, ahí hay un apoyo desde el punto de vista de los organismos internacionales. Ahora, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional lo que hizo fue presionar para que aquí se dispusiera precisamente esa ayuda humanitaria. E incluso fue la Cruz Roja
Es la Cruz Roja la que está distribuyendo. ¿Cuál es el papel Sí, pero que en hace? el derecho humanitario hablan de una aprobación de los gobiernos para la entrada de la ayuda humanitaria. Claro, pero o sea, fíjate tú, aquí hay una emergencia. Yo estoy tratando de extrapolar Yo lo entiendo, el caso de pero la Maduro presencia no de lo rusos quiso. sin la aprobación de la Asamblea Nacional con el caso de la entrada de ayuda humanitaria sin la aprobación de Nicolás Maduro. Sí, pero hay una cosa, fíjate tú. Maduro se opuso hasta que llegó a acceder que por la vía de la Cruz Roja. Nosotros no introducimos a la fuerza ninguna ayuda humanitaria. Cuando nosotros llegamos el 23 de febrero a San Antonio del Táchira para apoyar, para apoyar la ayuda humanitaria que iba a llegar hasta San Antonio del Táchira, de manera tal de que si esa ayuda humanitaria pudiera ser autorizada, vamos a decir así, por Maduro, nosotros tendríamos en este momento un canal humanitario y hubiéramos solventado un alto porcentaje de la crisis humanitaria del país. O sea, nosotros la Asamblea Nacional no estamos quitándole facultades a nadie, nosotros estamos pensando en función del país y nosotros no teníamos la facultad de estar generando distribución, sino nuestra función es de controlar quienes están haciendo la distribución. Tenemos compromisos con nuestra audiencia a través de las redes sociales, con @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez hará la lectura de los tuits por el día de hoy con respeto hacia nuestro invitado. Le pido a la producción que me deje un espacio en la última parte porque el diputado es presidente de la Comisión Internacional del Parlasur y con él debemos hablar un poquito del caso de Edgar Zambrano en esta Comisión Internacional. ¿Cómo van a hacer con la diplomacia parlamentaria y Edgar Zambrano? Vamos contigo, Zoe Rodríguez Pérez. Así es, Jalín, cuando son las 7:22 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a la participación de nuestros televidentes. Le agradecemos a nuestro invitado responder lo más concreto posible para darle mayor cabida a la participación de nuestros televidentes. Comenzamos con Lili López. Venezuela ya no es parte de la Organización de Estados Americanos y de conformidad con nuestra Constitución, los tratados solo podrán ser denunciados por el Ejecutivo Nacional, no por el autoproclamado Juan Guaidó, que ha quebrantado el orden constitucional usurpando funciones. Mimi, sí formamos parte de la OEA ahora. La presencia de Gustavo Tarre representa legítimamente el Estado Constitucional de Derecho presidido en este momento por el presidente Guaidó. Vamos a otro comentario. Ramón Ramos, el líder, puede dar origen a la aplicación del TIAR que un pueblo, sus habitantes, estén siendo reprimidos y oprimidos por las Fuerzas Armadas junto a colectivos armados por uso abusivo de la fuerza en movilizaciones pacíficas de estos ciudadanos. El TIAR es un mecanismo de solidaridad americana frente a la agresión de otro país o de una potencia a un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos o de América. En el caso concreto de la presencia de grupos terroristas, existen otros mecanismos del derecho internacional público como el derecho de protección de los pueblos que precisamente el secretario general de la OEA recientemente mencionó como una de las posibilidades en Venezuela. Orlando Lezama también pregunta, el invitado dice que militares rusos que están por un programa de cooperación son una amenaza. ¿Por qué no se pregunta cuántos agentes de la CIA y del Mossad se encuentran encubiertos en Venezuela? Esto sí es una amenaza. Yo lo único que sé es la presencia de cubanos en el sistema de salud, en el sistema de notaría, las expresiones públicas del ministro de la Defensa de Rusia, que ha señalado que la presencia de asesores técnicos militares en función de todos los equipos y de todo el asesoramiento militar y convenios que ellos tienen con Venezuela. En el caso de los Estados Unidos, hace tiempo, la DEA y todos esos organismos salieron de Venezuela y yo no tengo cuantificado si hay presencia de la CIA aquí, porque esa no es mi labor, pues. Bien, continuamos con el curso de la entrevista agradeciendo a ustedes sus comentarios, dudas y sugerencias. La última pregunta de nuestra entrevista es, en el marco de la diplomacia parlamentaria que han encarado usted dentro del Parlasur, ha encarado el diputado Ángel Medina dentro del Parlatino, dentro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, ¿cómo tratarán el caso de Edgar Zambrano? ¿Lo llevarán a estas instancias en donde los parlamentarios hacen diplomacia a nivel internacional? Por supuesto que sí, porque esta es una violación del derecho a la democracia que tienen los pueblos. Lo que hicieron con Edgar Zambrano no tiene razón de ser porque es un secuestrado. Es más, a esta hora nosotros no sabemos a dónde está, porque a la medianoche se dijo que lo habían trasladado hacia los tribunales. Muchos de nosotros fueron al sitio de los acontecimientos y no llegó allí. Y en este momento no sabemos exactamente dónde se encuentra. Es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y fíjate tú que la resonancia que el caso ha tenido
ha sido sumamente importante porque hasta México cambia su postura en este caso particular. México, que tiene la doctrina Estrada, como tú lo dijiste hace rato, ya está diciendo que no acepta el allanamiento de las inmunidades parlamentarias, porque ellos viven en un sistema democrático. Bueno, si México, el mismo Uruguay, están preocupados por la situación de Edgar Zambrano, con mayor razón el resto de los países que son de democracia plena, pues. En este caso concreto, nosotros en Parlasur vamos a plantear, ya planteamos un proyecto de resolución para que sea aprobado de condena y además exigiendo la libertad plena, la presencia física del diputado Edgar Zambrano y al mismo tiempo la condena a esa violación del derecho parlamentario americano, que se trata de la inmunidad parlamentaria, que es un derecho fundamental que tienen los pueblos cuando sus representantes electorales, que son los parlamentarios, ejercen su función. Eso nosotros no lo podemos aceptar y no olvidemos que el Mercosur es hijo de la democracia y el Parlasur es el parlamento de los pueblos. Y vamos a llevar la voz del pueblo venezolano para denunciar este hecho inconstitucional que hizo el espurio Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, el Comando Sur ha dicho que espera la aprobación de Guaidó para la entrada a Venezuela. ¿Va Guaidó a solicitarlo? Bueno, Guaidó ya ha hablado perfectamente bien de la cooperación internacional y estoy seguro que dentro de ese contexto nacionalista va a haber una disposición por parte del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros cuando son las 7:27 minutos de la mañana tenemos que ir a un corte, agradeciendo a nuestro invitado su presencia acá en nuestro programa y a ustedes por la sintonía. Ya volvemos con más.